¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por tu santa palabra. Y Señor, te pedimos porque al meditar en ella nos ayudes a comprenderla y que podamos, Señor, aplicarla a nuestra vida. Por favor, que tu Santo Espíritu, nuestro Maestro, sea nuestro Maestro y nos guíe por toda verdad. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que estamos bajo el tema general de vivir una vida que sea con propósito. Y bueno, necesito que quien está allá arriba que vaya cambiándole, porque si se duerme, pues... Muy bien, una vida con propósito. Y en esa vida con propósito entendemos que Dios nos llama. Y el tema de esta tarde se llama llamados para participar de su gloria. Porque Dios nos llama y nos llama con distintos motivos, pero no solamente es para que hagamos algo, sino también para hacernos partícipes de algo. Y aquí en los versículos 10 y 11 podemos, si queremos resumir el mensaje de estos versículos, podríamos decir que está relacionado con el hecho de que Dios nos llama para participar de su gloria. Y bueno, yo no sé cómo fue la niñez de cada uno de nosotros, pero algo que sí extraño, que recuerdo, es que con los vecinos me salía a jugar. Y jugaba y se me olvidaba, hasta de comer me olvidaba. Y como ahí pues nos conocíamos todos, pues los papás normalmente estaban tranquilos y no se preocupaban por uno como niño, normalmente hasta que ya era la hora de comer, ¿no? Si se llegaba la hora de comer y uno no aparecía, ¿qué es lo que pasaba? Normalmente la mamá, porque el papá pues se supone que andaba trabajando o haciendo algo, la mamá salía y llamaba a uno con un grito, ¿no? Y normalmente, Ángel, ya es hora de comer, vente a comer. Y ya salía disparado. A uno se le olvida hasta que tiene hambre, ¿verdad? Pero ya cuando le llaman y ya dicen que es hora de comer, uno ya sale corriendo. Sí, ya tengo hambre ahora que lo pienso, ¿no? Pero mientras que está uno jugando, está uno distraído y ni cuenta se da. Y me sacaba de la distracción de mi juego y me iba, ¿no? Todos, yo creo que sí, sabemos que si uno no respondía a sus papás, si no hacía caso, pues habría otros medios para hacer uno caso, ¿no? Pero esa es la idea que tenemos aquí. Es que nosotros andábamos perdidos, andábamos extraviados o quizá despistados. Estábamos, podemos decir, en las tinieblas y ni siquiera lo sabíamos. Entonces Dios lo que hace es llamarnos. Y la palabra que utiliza en el griego es la palabra parakaleo, que se dice, que utiliza, y tiene esa idea de que alguien quiere que tú te presentes ante su presencia y te llama. Entonces llama, pues podemos, si pensamos en la forma en que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, recuerdan que Él llama a Andrés, llama a Pedro, llama a Mateo, y va así llamando. Pues eso es lo que hace Dios. Dios nos llama. ¿Y nos llama para qué? ¿Para qué nos llama? Nos dice que nos llama para participar de su gloria. Y claro, cuando pensamos en lo que es la gloria de Dios, en realidad es hablar de su realidad
que se manifiesta al hombre en resplandor, que manifiesta al hombre con hechos prodigiosos, que se manifiesta al hombre asombrándonos. No sé si recuerdan, aquí hay un pasaje ahí en Éxodo, donde Dios dice que Él se glorificará en los egipcios, o más bien en su pueblo, cuando manifieste su gloria sobre Faraón y sobre sus carros y sobre su ejército. Ahí lo que está diciendo Dios es: yo me voy a manifestar de forma poderosa para, en este caso, liberar al pueblo de Israel y que ellos vean mi poder, para que vean su obra. Y entonces vemos cómo Dios manifiesta su gloria, que es decir, su poder, su realidad, lo manifiesta haciendo milagros, trayendo plagas. Se manifiesta ahí como ese Dios de ira, pero también se manifiesta como el Dios que es misericordioso, el Dios que restaura, el Dios que levanta. Entonces, somos llamados para participar de su gloria, y ahí, fíjense, nosotros somos creados a imagen de Dios, y podemos decir que de alguna manera llevamos la gloria de Dios reflejada en nosotros. Y no me voy a meter tanto en este tema, ¿no? Pero es interesante ver cómo los judíos tienen el concepto de Adán. Cuando los judíos piensan en Adán, piensan en un hombre que en el principio tenía la gloria de Dios sobre sí, y que, por ejemplo, vemos que él y Eva dice que andaban desnudos y que no se avergonzaban. Entonces ellos dicen que porque había una gloria, porque había una luz, un resplandor que era la gloria de Dios que los cubría, y porque estaban en ese estado de santidad o de pureza, que no había maldad en ellos, y por eso podían estar desnudos. Luego, cuando viene el pecado, entonces esa gloria, ese velo que los cubre, se cae, y entonces ellos ya ven su desnudez, pero la ven con otros ojos. Ya la ven ahora sí con ojos manchados o contaminados por el pecado. Y bueno, lo que el Señor Jesucristo hace es que viene a traernos, a manifestar o a revelar la gloria de Dios, la gloria del Padre, y de alguna manera a cubrirnos de su gloria. ¿Para qué? Para darnos pureza, para limpiarnos, para para hacernos partícipes de la gloria de Dios, de la luz de Dios, del brillo de Dios. Y bueno, aquí no quiero pasarme todo el tiempo solamente explicando el título, así que voy a pasar al primer punto, y el primer punto es que somos llamados por el Dios de toda gracia. Quien llama es Dios. Y esto es, yo creo que llamativo, porque normalmente a veces nosotros pensamos que encontramos a Dios. Decimos: yo buscaba a Dios y lo encontré. Pero la realidad es que Dios te buscó a ti. La realidad es que nosotros, si somos capaces de percibir a Dios, es porque Él decide revelarse, porque Él decide manifestarse, Él decide hacerse visible o hacerse presente. Entonces Dios llama, y Dios nos llama a nosotros. Pero ¿por qué nos llama? Y aquí nos da podemos decir, un adjetivo de Dios, que Él está lleno de gracia, está lleno de verdad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando viene, dice que aquel verbo fue hecho carne, pero ese verbo estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí nos dice que somos llamados por el Dios de toda gracia. ¿Sí? Ven cómo dice: más el Dios de toda gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Y la palabra gracia normalmente la entendemos como un favor inmerecido, ¿verdad? Pero también se entiende como alguien que se compadece. Entonces, el Dios Todopoderoso, que es el Dios de toda gracia, es el Dios que hace favores, es el Dios, y también está esta idea, ¿no?, de inclinarse a ayudar al más débil. Entonces, Dios, que es el Dios que, por un lado, intercede por nosotros, manifestado en Jesucristo,
el que nos da sus dones, el que nos da su bendición, el que nos da su favor, el que se inclina para levantarnos cuando estamos caídos, es el que nos llama. Y por eso, la verdad, cuando veía esto del llamado de Dios, de cómo cuando uno está pequeño, uno no es consciente de muchas cosas. No es consciente uno de los peligros. A veces uno va directamente a caerse o a estamparse, o a veces uno corre hacia los coches. ¿Y qué es lo que hacen los papás? Lo agarran uno de la mano, ¿no? Y a veces hasta va uno encarrerado y lo detienen en seco. Y uno no sabía que uno iba directamente a estamparse o a matarse. Y esa es la idea que nos da. Dios nos llama y dice, vente para acá que te vas a estrellar. Y todos hacemos eso con nuestros hijos, ¿no? Pues entonces nosotros no lo sabíamos, pero Dios sí nos llama. Y por su gracia, por su misericordia, nos rescata. A veces estamos caídos y no lo sabemos. A veces solamente lo que sentimos es que nos sentimos vacíos, nos sentimos secos, como que no tiene valor nuestra vida, pero no sabemos qué necesitamos. Y entonces Dios se inclina, nos levanta y nos dice, me necesitas a mí. Lo necesitamos a Él. Ahí está Dios, el Dios de toda gracia, es el que nos llama. Y por eso estamos memorizando en este mes versículos que tienen que ver con la evangelización, ¿no? Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está diciendo, no te salvas por lo bueno que eres. Es más, ni siquiera sabías que eras malo o que estabas perdido, que no podías. Pero eres salvo por la gracia de Dios. No te la merecías. Es más, ni siquiera sabías a veces que estabas perdido y que ibas directamente al abismo. Pero Dios sí lo sabía y te rescató. No porque te lo merecieras, sino porque Él es misericordioso, porque Él es el Dios de toda gracia, que te da o nos da aquello que no merecemos, porque lo que merecíamos sí era la muerte. Y el siguiente punto es que que somos llamados para participar de su gloria eterna en Jesucristo. Miren ahí lo que dice otra vez el versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es como que, por un lado, aquí está la gloria de Dios. Hay una luz, ¿verdad? Es su luz. Nosotros estamos en la oscuridad y estamos cegados. Y no la vemos. Entonces, Dios lo que hace es que nos llama y nos dice, aquí hay luz, vénganse para acá. Y entonces nos pasa a que formemos parte de su gloria. Dice que es como que nos cambia de un ambiente a otro ambiente. Igual como cuando nosotros a veces vemos que alguien se está mojando, ¿no? Y ahí está en la calle y tú tienes un paraguas. Y le dices, métete aquí, que aquí está seco, ¿no? Entonces cambia la persona de estarse mojando a estar ahora seca, ahora está cubierta, ahora está protegida. Y nosotros dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, ¿qué hace Dios? Él nos llama de ahí, de ese estado de muerte, a un estado de vida. Nos llama de estar en las tinieblas a estar en la luz. Nos pasa, ahora sí, de estar sin gloria, de no tener valor ninguno, de estar condenados a la perdición, a tener vida eterna, a vivir en Él. Entonces, Él nos llama para que participemos de su gloria. Y aquí también la idea, y recuerden, la idea que tiene en este sentido la palabra gloria, tiene que ver también con lo que es real, con lo que tiene importancia, con lo que tiene valor. Entonces también lo que Dios hace es sacarnos de una vida vacía, de una vida sin sentido, a llamarnos o a que participamos de una vida con sentido, de una vida con valor, de una vida importante. ¿Por qué? Porque nos pasa, podemos decir, de una eternidad sin Él a
participar de una eternidad con Él. Y nosotros somos muy buenos para vivir de apariencias, ¿verdad? Tenemos muchas apariencias. Y nos gusta normalmente aparentar que somos la gran cosa. Y muchas veces nuestra gloria es esa, solamente la apariencia, lo que parece que somos. Entonces Dios lo que hace es rescatarte de lo que parece que eres, pero que tú sabes que no eres, a ser alguien real, a ser alguien que realmente tiene importancia, a su realidad, no a la pretendida realidad o a la falsedad. Y ahí está ese cambio de pasar a formar parte o a participar de su gloria eterna. Ahora, ¿cómo es posible participar de su gloria? Dice, estando en Jesucristo. Si estás en Jesucristo, entonces tienes parte con Él. Y Él mismo decía, el Señor Jesucristo, que sin Él no tenemos parte en el cielo. Alejados de Él no tenemos nada que hacer con Dios. El siguiente punto es este, y es la realidad de que hay sufrimiento. Y ahí está, fíjense cómo en estos versículos donde se está, a esto se le llama la doxología de Pedro, y hay varios pasajes donde hablan de doxologías, ¿no? En Judas nos da otra doxología, Timoteo también nos habla de otra doxología. Aquí en lo que son las doxologías es donde se habla o se exalta a Dios por encima de todo, donde se le da la gloria a Él, ¿no? Ahora, en medio de estos versículos donde está hablando de la gloria de Dios, del Dios de toda gracia, Él nos dice que hay que padecer. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y fíjense lo que está diciendo, que le está diciendo a los cristianos que van a padecer, que van a sufrir. Y Cristo también nos dijo que vamos a padecer. No nos dijo, mire, ¿saben qué? Una vez que ustedes se hacen cristianos, ya se acabaron los problemas. No, dice, vas a sufrir. Ahora, lo que nos dice es que el padecimiento es ¿por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le parece que el sufrimiento es corto? Que es un poco de tiempo. No, el sufrimiento a nosotros nos parece una eternidad. Cuando tenemos un dolor, decimos, un ratito y se pasa. Decimos, ay, que ya se pase, ¿no? Porque vemos que está y persiste. Y bueno, a mí me gusta contar el tiempo que suelen tardar los niños llorando cuando se caen, ¿no? Y normalmente no duran más de 30 segundos. Pero para ellos no les parecen 30 segundos. O incluso para uno como padre tampoco les parecen 30 segundos, ¿no? Les parece una eternidad. Ya que se calle ese niño, decimos. Ahora, luego están los más cuando empezamos a hacerles bulla, ya tardan más. Pero ya eso es un poco porque le hacen un poco más, le hacen el cuento, ¿no? Porque dicen, quieren más consuelo. Y no es que le hagan el cuento, tal vez están diciendo, quiero que me des más atención, ¿no? Pero la idea es esta. El sufrimiento que nos dura, pero comparado con la eternidad, no es nada. Y por eso Pedro, aquí yo no sé cómo lo habrán tomado los creyentes que están leyendo esta carta, porque ellos están en persecución, porque puede ser que muchos de ellos toda la vida se encuentren huyendo. Y llega Pedro y le dice, es por un poco de tiempo. Dice, después que ustedes hayan padecido un poco de tiempo, entonces él mismo pues va a hacer esto, los va a perfeccionar. Pero es importante tener en cuenta que en el sufrimiento Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Si permite que pases por sufrimiento, es porque quiere hacer algo en ti. Porque quiere hacer algo en nosotros. Así que, estás sufriendo. Estás pasando por problemas. Piensa en esto. El sufrimiento va a pasar. Lo que es importante, lo que debe permanecer, es tu relación con Dios. Que sea una relación firme, que sea una relación sólida. Y que el sufrimiento cumpla su propósito.
Porque muchas veces el sufrimiento en nosotros no hace nada. Salimos igual que entramos. Como dijera Marcos, nos entró por aquí y nos salió por acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros solo queremos que Dios nos quite el sufrimiento, pero no nos quedamos con la lección que Él nos quiso transmitir. ¿Qué lección te quiere dar con el sufrimiento por el cual estás pasando? En todo lo que sucede hay propósito. Dios tiene propósito. Y el sufrimiento, aunque nos parezca que es una eternidad, no dura una eternidad. Durará una eternidad sin Cristo. No vale la pena estar lejos de Dios. No vale la pena vivir sin Cristo. Ahora, debemos recordar que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Él mira las cosas desde la perspectiva de la eternidad y nosotros vemos las cosas desde la perspectiva de lo temporal. Pero, porque miren lo que nos dice la Biblia, que para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años como un día. Entonces, claro, si Él ve 1000 años como un día, ¿qué pasa con nosotros? Que vivimos como unos 175 años. Bueno, esa es realidad de otros. Unos 80 años, o 100. ¿Cuánto es eso? Es un 10% de 1000 años, un 8%. Es muy poquito lo que vivimos. Así que nuestro tiempo es tan corto, y si para el Señor 1000 años es como un día, pues, ¿cuánto es? ¿Medio día? Como 2 horitas, como 3 horas sería nuestra vida. O sea que para Dios realmente es corto el tiempo. Aunque viviéramos 1000 años, sería el tiempo muy corto. Y a veces nosotros no somos conscientes de lo importante que es vivir o ver las cosas desde el punto de vista eterno. Si pensáramos las cosas o si viviéramos pensando en que tenemos una eternidad por delante, quizá hay tantas cosas que no tendrían nada de importancia para nosotros. No tendrían valor porque digamos, eso no es nada. Pero lo que pasa es que somos muy del momento, del aquí, el ahora. Queremos placeres ahora. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé, pero yo ahora sí lo quiero. Y luego vienen las consecuencias, por supuesto. Queremos, a veces lo que hacemos es tapar un agujero y estamos descubriendo otro, o estamos dañando más de lo que estamos ayudando, pero como por ahora esto me da la calma, pues entonces lo hago. Pero hay que pensar en que los planes de Dios para nuestra vida no solo son para este mundo, van más allá de ellos. ¿Y saben qué? Si el sufrimiento va a llamar mi atención o me va a traer al arrepentimiento para que me ponga en paz con Dios, entonces bienvenido sea. Porque miren, la enfermedad, la muerte, los problemas, todo eso tarde o temprano lo tenemos que enfrentar. Pero es importante que estemos en paz con Dios. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y Él no dice, no les voy a quitar el sufrimiento, el padecimiento. Sí, lo van a pasar, pero hay propósito. Ahora, seguimos adelante y dice, el punto número 4, que somos llamados para ser perfeccionados, ¿verdad? Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él dice, Él mismo os perfeccione. ¿Y qué es la palabra perfeccionar? Y miren la idea que tiene, es hacer que todo encaje. ¿Han visto esos rompecabezas o puzzles, como le quieran llamar? Hay algunos que son dibujos, ¿verdad?
que algunos ponen un barco gigante o coches, y hay personas que tienen la paciencia de ir poniendo las figuritas y hasta que ya hacen todo el cuadro, ¿no? Y todo tiene que encajar, y luego al final ya ahí está el cuadro, la pintura. Entonces esa es la idea que tiene, es que todo encaje. Cuando dice que los perfeccione, que el cuadro que se está realizando, que todo quede en su sitio. También tiene que ver con compactar, y en esto pensamos un poquito en las medidas. Ya ven que el grano por mucho tiempo se ha vendido por medidas, ¿verdad? En lugar de decir 1 kilo, pues la gente, y ahora también ahora se compra por kilo, ¿no? Pero normalmente era por litros, ¿no? Y era una medida. Luego estaba el almud, ¿verdad? Que era esa medida que la gente llenaba de grano, y entonces en base a eso vendían, y se supone que la medida justa era que estuviese bien lleno. Ahora bien, el almud, si tú echabas el grano y lo dejabas así, parecía que te estaban dando lo que realmente cabía allí, pero quedaban huequecitos, huecos. ¿Por qué? Porque el grano no estaba bien compactado. Ahora, si lo apretaban, veían que bajaba y ya tenían que echarle más. Entonces la medida no estaba perfecta cuando nada más se echaba el grano, aunque se viese ya lleno. ¿Por qué? Porque no se había compactado. Entonces, aquí cuando dice que Él mismo nos perfeccione, nos está diciendo que Él mismo nos compacte, que demos la medida correcta, que no aparentemos lo que no somos. Y esa es la idea que tiene aquí, la idea de cabalidad. Pero también es hacer que algo llegue a tener su condición correcta, que esté ajustado para su función plena. Y aquí está la idea de restaurar. Por ejemplo, cuando un coche está dañado, a veces cuando uno no tiene, su economía no está muy bien, dice, ay, tengo que arreglar el coche, pero todavía aguanta, decimos, ¿no? Y entonces ahí andamos el coche que a veces hace unos ruidos que parece que es un yonque, ¿no? Parece que ya está bueno para llevarlo al desguace, pero decimos, aguanta, ¿no? Y lo que pasa es que no lo queremos arreglar o no lo podemos arreglar porque a veces no tenemos la economía suficiente para arreglarlo. Pero sabemos que el coche no está funcionando en toda su capacidad. Ahí lo andamos aguantando, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros, o quiere hacer con nosotros por medio del sufrimiento, ¿no? Es que Él, cuando nos perfeccione, es ese pie que no hacía su función correcta, esa boca, esos labios, ese corazón, esa mente, que no estaba cumpliendo con su función como debía ser, que la cumpla. Entonces la idea de perfeccionar aquí tiene que ver con reparar aquello que no sirve para que funcione bien, para que cumpla con su función. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en nosotros? ¿Necesitamos mecánico? ¿Qué hace falta que se arregle en mi vida, en cada uno de nosotros? ¿Y qué se requiere? Porque hay veces que decimos, no, es que yo podría cambiar, yo sé que esto lo tengo que cambiar, pero todavía no es el tiempo. En el caso de no llevar el coche al mecánico, normalmente es que necesito dinero para pagar otras cosas y ahora no lo puedo llevar. Pero en el caso de nuestra vida, ¿por qué no vamos al mecánico? ¿Por qué no vamos al Señor Jesucristo? ¿Por qué no vamos a que Él nos repare? A que cambie las piezas que tienen que ser cambiadas, porque necesitan ser cambiadas. Pero nos endurecemos. Muchas veces nosotros nos endurecemos y no vamos
en este caso a nuestro mecánico, que puede arreglar nuestra vida, que puede arreglar nuestro corazón, pero es un fallo. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros estemos funcionando de forma imperfecta, no vamos a cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros, y eso va a repercutir en daño para nuestros seres queridos, pero también va a repercutir en daño para mí mismo. Así que cuidado, no descuidemos tanto nuestro coche. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú descuidas un coche y sigue funcionando, pero la pieza está mala? Se agranda el daño, ¿verdad? Y a veces tienes que cambiarle el motor. ¿Qué tendrá que cambiar en nosotros el Señor? ¿Ya necesitamos un motor nuevo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Así que esa es la idea que nos da aquí, de que Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos arregle, nos repare. Porque cuando venimos al Señor con un corazón roto, Él lo arregla, Él lo repara. Siguiente punto es que somos llamados para ser afirmados. Y aquí la idea es de que Dios es quien da un soporte sólido en el cual se pueda uno sostener, en el cual pueda uno descansar. Necesitamos soportes sólidos, ¿verdad? Que nos aguanten, que nos sostengan. Y es Dios quien nos sostiene. Él es nuestra base. Él es nuestra roca. En Él podemos estar seguros. En Él podemos confiar. En Él podemos sostenernos, porque cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas, las dificultades, Él nos va a ayudar para mantenernos firmes. Entonces, esa es la idea que tenemos cuando nos dice que seamos llamados, para que seamos afirmados. Es que Él es la base para que tú puedas estar firme. Porque aunque tú seas fuerte, si donde te estás agarrando no es sólido, te lleva. Ahora, el siguiente punto es que somos llamados para ser fortalecidos. Y aquí el ser fortalecidos no es nada más para que aparentemos nosotros que estamos muy fuertes, no. Aquí el ser fortalecidos es para que seamos capaces, dice, de movernos de tal manera que se logre algo de la forma más eficiente. Y es como, otra vez, si volvemos otra vez a la imagen del coche, es que cuando está el motor bien, cuando todas sus partes están bien, se desplaza con suavidad. Cuando una rueda está baja, una rueda tiene bolas, y va uno por la carretera, si notan el ruido que va haciendo, pum, 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 pum. Y sin embargo, cuando todo está bien arreglado, va suavecito, y si la carretera está nueva también, si no andamos en esos baches, pues casi decimos, da igual, si de todas formas se va a descomponer, ¿no? Pero cuando vas a una carretera recién arreglada, si tu coche está bien, notas que va una suavidad, casi ni notas nada, ¿verdad? Ahora, como esté mal, llevas que pareces una lata, una sartén ahí, dando sartenazos. Pues bueno, así es como nosotros a veces vamos así, vamos dando sartenazos. ¿Por qué? Porque no vamos con suavidad, porque sí puede ser que lleguemos al objetivo, pero muy golpeados, muy dañados. Así que Dios permite el sufrimiento para lograr en nosotros mayor efectividad, para que seamos eficientes. Y luego el otro punto es que también es que Él nos llame para ser establecidos. Y esto va de la mano con ser afirmados, porque el ser establecidos aquí tiene la idea de consolidar. Cuando una persona inicia un negocio, primero tiene que buscarse un espacio, un lugar donde poderlo establecer, necesita proveedores, necesita muchas cosas, ¿no? Y podemos decir que el lugar está establecido, pero ese lugar puede ser que no dure, o puede ser que sí dure. Y vemos aquí que hay negocios que se abren y en un mes o en 2 meses se cierran.
Luego vemos hay otros negocios que se abren y se mantienen, y están un mes, 2 meses, años, y esos negocios se consolidan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos decir que ellos, porque hicieron las cosas bien, porque dan buen producto, tienen buen precio en relación calidad-precio, tienen un buen servicio, son formales, cumplen con sus responsabilidades, se ganan el respeto de la gente, se ganan la confianza de la gente, hacen una clientela que es también fiel, porque también hay clientes que nada más llegan, pican y se van y no vuelven, pero entonces hay varias cosas que hacen que un negocio que se consolide, ¿no? Entonces cuando ese negocio se ha consolidado, pues como que da una tranquilidad, como que hay los que tienen el negocio como que están más, no están tan preocupados, mañana qué irá a pasar. Bueno, nosotros como cristianos venimos al Señor Jesucristo, Él nos da una base firme, sólida, para que podamos consolidarnos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no nos afianzamos en Él, no aprendemos su palabra, no la estudiamos, no lo obedecemos. Y no quiero decir que no seamos cristianos, sí llegamos al arrepentimiento, llegamos a aceptarle como Señor de nuestra vida, pero no nos consolidamos como cristianos firmes, como cristianos fieles, sino que estamos ahí como veletas, que se sopla el aire para acá y ahí vamos, sopla para el otro lado y allí vamos nosotros. Ahora, aquí nos dice que es obra de Dios el consolidarnos, dice, Él mismo os consolide, Él mismo os establezca, y la palabra temelió es la palabra que tiene que ver con consolidar, con no solamente poner el fundamento, sino hacerte que te mantengas en el fundamento. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que Dios no está obrando en mí y por eso yo no me he fortalecido? ¿O será que Dios se ha olvidado de mí? ¿Será que Él me llamó, pero después digo, ¿sabes qué? No te quiero. O por otro lado, será culpa mía, que Dios me ofrece lo que necesito para consolidarme, lo que necesito para estar firme, lo que necesito para fortalecerme, pero yo lo he hecho a un lado. Me he creído que con el hecho de llamarme cristiano, con eso es suficiente. Y eso suele pasar. Nosotros muchas veces, con decir ya soy cristiano, nos creemos que con eso se solucionó todo, pero no nos consolidamos como cristianos fieles, como cristianos auténticos, como cristianos perfeccionados o como cristianos reparados. Nos consolidamos como cristianos cojos. Seguimos igual, cojeando, y no avanzamos, no somos útiles. ¿Por qué? Porque no hemos reparado aquello que el Señor nos dijo que reparásemos, porque no nos hemos fortalecido en su palabra, porque no nos hemos fortalecido en la oración, porque no nos hemos fortalecido en nuestra relación con Él, y eso es una pena. Porque Dios sí quiere y tiene el propósito de consolidarnos, pero estamos fallándole. Ahora, para finalizar, nos dice que a Dios pertenece la gloria y el imperio por la eternidad. Recuerden que ellos están siendo perseguidos, que hay un emperador poderoso que se cree que controla todo el imperio, que lo domina todo. Y aquí lo que Pedro les dice, recuerden que el que tiene el poder verdadero, el que tiene el brillo real, el que tiene el valor real, el que es el real, el que es el verdadero, quien domina de verdad, quien está en control de verdad, quien tiene el imperio, no es el emperador, dice, es Dios, dice. Y por eso finaliza y dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí lo que está diciendo es, dale la gloria, dale la honra y dale el dominio a quien le pertenece, que es a Dios. Entonces Dios es el que tiene derecho a dominar, dice, a gobernar sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Nosotros nos creemos que es el emperador, que son los gobernantes,
los que nos controlan, los que no nos dejan vivir. Pedro ve más allá y dice, no, es Dios el que tiene el control. Es en Él en quien debes encontrar tus soluciones. Es en Él en quien puedes descansar, y Él es el que realmente es quien dice ser. Todo lo demás es vanidad. En otras palabras, todos aquellos, en este caso todos los que se oponían a Cristo y por extensión a sus seguidores, estaban en las tinieblas, estaban en la vanidad. Y solo en Dios está la luz admirable, la que alumbra, la que nos deja ver el propósito que tiene para nosotros para la eternidad. Recuerda, Dios tiene propósito para ti, para toda la eternidad, no solo para este momento. Por tanto, a Él sea la gloria, dice. Amén. Vamos a orar. Y voy a pedirle, pues está aquí Víctor y Mateo, que si pueden por favor pasar para ayudarme a repartir el pan y el fruto de la vida. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos porque tú estás obrando en nosotros. Y te ruego, Señor, porque nos des un corazón humilde para recibir tu palabra y obedecerla. Por favor, Señor, bendícenos. Y ahora que vamos a participar del pan y del jugo de la uva, te pedimos, oh Señor, que nos permitas arrepentirnos de nuestros pecados y que tú fortalezcas nuestra fe. Por favor, bendícenos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.